Muy buenas, estamos como siempre aquí en Cábala Luriana. Nosotros somos los discípulos del rabino Michael Ben Pesach Pornar. Hacemos unos comentarios sobre artículos de Cábala. Entre los maestros, compañeros, se encuentran Guillermo de Pimentel, Frank Panicelo y aquí el presente, amable Grau. Con todo nuestro cariño y nuestra voluntad, estamos haciendo estos audios para todas las personas que así ellos mismos han decidido surcar el camino o el yugo del reino de los cielos. Que Yeshua nos acompañe en este gran evento que estamos haciendo para todos de habla hispana. Un fuerte abrazo y que la luz del Creador nos ilumine a todos en la medida correcta. Cinco. Todo lo que es transparente, más delgado, está arriba, y todo lo que es más rugoso, más grueso, está debajo, de la parte 2 del test. Y esta es la ley: cuanto más es, delgado, él es más alto, y cuanto más es, avenida, grueso, él es más bajo. Cualquier propagación de la luz superior hacia la creación se denomina descenso, lo que significa que a medida que se extiende, también se engrosa. Y ya sabes que el que es más delgado se llama superior, y el que es más grueso se llama más bajo y, a medida que la luz sigue, y continúa engrosándose a lo largo del camino de su propagación, entonces, si es así, pasa más y desciende de arriba a abajo. Y el significado de este engrosamiento, que la luz recibe debido a su propagación, se debe a que se propaga en el orden de 4 etapas, comenzando desde la 1 etapa y hasta que llega y toca el masaj, que está en la 4ª etapa, y si es así, se espesa cada vez más. La etapa 1 es la más delgada de todas, seguida de la 2ª etapa y así sucesivamente, hasta la etapa 4 que es la más gruesa de todas. Y en Or Yosher, cada uno es más sutil, es más pequeño, es decir, Malhut en Or Yosher es Keter de la luz Or Yosher. Solo tienes que ver que Or Yosher viene de abajo hacia arriba, Keter está debajo, el más grande, y arriba, cada vez menos hasta el punto cuando Malhut de Or Yosher alcanza el Keter de Or Yashar y se vuelve más delgado. Y el más delgado en Or Yosher resulta ser el más pequeño, y en Or Yashar, por el contrario, cuanto más delgado, más cerca de la fuente. Y aquí la fuente es la creación, el masaj. El aspecto de la diferencia espiritual se debe en la diferencia en las propiedades que se manifestaron allí. Renovado. Y todos los que son más altos que el otro, es decir, que él es más delgado que el otro, y todos los que son más bajos que el otro, significa que él es más grueso que el otro. Por la diferencia en las propiedades de este Abiyut, él se separa y deja al otro y se vuelve más bajo que él. Y se sabe que la luz se da de cada superior a la inferior y, por lo tanto, la inferior está obligada a recibir abundancia desde el superior, y más fino que ellos, y la superior solo les proporciona abundancia en el aspecto del inferior y más grueso, que está en él, por lo tanto, ocurre la correspondencia de las propiedades de la luz que viene de lo más alto a la propiedad del Kli, que está presente en las más bajas,
para el aspecto más grueso y más rugoso que está en lo más alto, hay en ello una correspondencia de propiedades con el aspecto más sutil, que está en el inferior. Y resulta que el inferior no puede recibir toda la luz que le pertenece, destinada a él. Para recibirlo, sino solo una parte muy pequeña, tanto como el cli más delgado que hay en él puede recibir, y el resto de los peldaños que se encuentran en él, que no son tan delgados, deben permanecer sin luz en relación con ellos debido a la diferencia en sus propiedades con respecto al superior, que les da. Todo lo que enseñamos aquí está directamente relacionado con nuestro desarrollo, con todos los conceptos que existen en el mundo. Y desde aquí vemos el origen de la jerarquía de las fuerzas del universo, que el aspecto de la subordinación, superior, inferior, se establece inicialmente en la creación misma a través de Ka. Todo tiene aspectos, arriba, abajo, por naturaleza. Y, por supuesto, el movimiento, verticalmente, comienza cuando una persona comienza a trabajar individualmente en sí misma. Texto /baja para /baja Kinesis. Buenas tardes, buenos días, Shabbat, Shalom. Bueno, este breve comentario mío del test, de la segunda parte de test, escrito por Yehuda Ashlag, conocido como Baal HaShulam, él no inventó el contenido desde cero. Él realizó algo revolucionario, organizó y sistematizó, explicando de forma metódica toda la enseñanza del Etz Haim de Isaac Luria, más bien conocido como el Ari. Antes de todo, Hashulam y sus enseñanzas eran extremadamente complejas, las de Luria, y él las simplificó. Dispersas y difíciles eran de estudiar sin un maestro. El test es un comentario ya estructurado sobre la Cábala de Ari de bendita memoria, escrito en formato casi científico, con definiciones, leyes y consecuencias, diseñado para enseñar la estructura de los mundos espirituales, la luz, el Kli, el Masar, etc. Se llama Talmud, no quiere decir Talmud tradicional, se llama así porque emite el mismo estilo analista, detallado y progresivo, igual como lo hace el Talmud de la tradición judía. Hashulam añadió comentarios como Histaklut Pinimi, que es observación interna, Or Pinimi, luz interna, Or Makiv, luz circundante. El test es la puerta al sistema del Ari, organizada para que uno pueda entender el árbol de la vida. Mi comentario, o sea, el título del fragmento es muy importante porque el título del fragmento lo dice todo. Todo lo que es trascendente, más delgado, está arriba, y todo lo que es más rugoso, más grueso, está abajo. Mi comentario de este fragmento es que existe una ley. Y esta ley que dice que lo más delgado es lo más sutil y alto, pero cuanto más es grueso, él se considera más bajo. Estos dos movimientos en esta ley, Or Yashar, es el más fino, que es la luz de arriba, más cercana a la fuente. Pero a medida que va emanando, digamos, bajando,
se va volviendo más gruesa. No depende de la luz es igual en intensidad, es el cli que la contiene, que la usa para otras cosas, porque no recibimos toda la luz. El texto nos dice que si tienes un deseo todavía egoísta, no puedes recibir luz pura. Solo la parte más refinada de ti puede recibir. Por eso una parte de ti se llena y la otra parte permanece vacía. Es falta de equivalencia, no castigo. Lo superior es más refinado y tiene menos ego, y lo inferior es lo más denso con más ego. La diferencia entre niveles es solo la calidad del deseo, que le llamamos abiyut. Este abiyut necesita refinarse para elevarse en afinidad de Or Yashar. En otras palabras, esto yo lo explicaría, aplicándolo a la vida, porque si no, no es necesario, no nos hace nada. Cuando lo aplicamos a la vida, como por ejemplo, en esta encarnación todos empezamos en Malhut y llevamos un deseo muy fuerte de satisfacer el ego como nuestro Dios menor. El trabajo es poner masaj, es poner este filtro, o si se quiere, la intención, tal vez como ha dicho nuestro amigo amable en su comentario, más o menos hay que sacrificar partes de este ego. El dormir, buena idea, y transformar el deseo de recibir en otorgar al Creador nuestro placer en esas horas muy oportunas, cuando el alma necesita también nutrirse, pero el cuerpo lo acapara todo. Ahí comienza el ascenso. La luz no cambia. Lo que cambia es el deseo. Cuando más ego, se rige por lo más bajo, como sexo, comida, etcétera. Siempre está ocupado, su mente nunca puede estar en pleno, tiene que ver televisión y el fútbol y todo eso. Usamos la luz para nuestro placer, en otras palabras. Pero cuando hay más otorgamiento, más arriba y el punto más profundo es alcanzable, poco a poco, no es de una. El nivel más bajo puede volverse el más alto. Si cambia su intención, ese es todo el secreto del sistema. Este pasaje del Talmud es ser Sefirot, o sea, simplificado como test, lo llamamos test, expone una ley que es fundamento de la realidad espiritual en la que operamos. El texto mide la relación entre pureza y densidad, abiyut, llamado abiyut, como medida de altura o bajeza espiritual. El texto describe cómo la luz superior, Or Yashar, al expandirse desde su origen, atraviesa un proceso de engrosamiento. La luz no cambió en sí misma. El cli que la recibe se desarrolla en 4 etapas. Vejinoto o vejinot, así se llama, y es aumentando progresivamente su abiyut. O sea, abiyut es la densidad del deseo a medida que va descendiendo esa luz. El descenso, pero no es una luz, otra vez, no es una luz física ni nada de todo eso. Y todo esto existe dentro de nosotros. Y es en la 4ª fase, es cuando aparece el masaj. Y ahí ese masaj marca el punto en el que el ser adquiere la capacidad de restringir y responder a la luz. En la Cábala luriana, la diferencia espiritual se basa siempre únicamente en la diferencia de forma. 2 grados no están separados por distancia, sino por cualidad interna. Aquel que es más grueso es más orientado a recibir y se considera inferior, mientras que el más delgado es el que está más cercano a la afinidad con la fuente, con cualidad de otorgamiento. Esta parte es del ser superior, que también le llamamos el higher self en inglés, porque en todas las creencias existe lo mismo, pero de diferente manera, explicado de diferente manera.
aunque todo está cogido de la Cábala, y la Cábala tampoco es tampoco es moderna, ha existido por mucho tiempo. Esta ley explica toda la estructura o jerarquía de los mundos espirituales como una graduación de semejanza con la luz, o sea, gradualmente. No es un sistema de poder. Hasulam introduce luego la inversión que ocurre en la luz. Y aquí es lo importante, porque esto es como nuestro Mesías. Esta luz se llama Or Joser, luz retornante. Muchos la llaman luz reflejada, pero mejor sería luz retornante. Y esa Or Joser es la diferencia entre la luz Yasar, porque cuando la luz Yasar, o sea, luz directa, desciende desde arriba hacia abajo, el Or Joser asciende desde abajo hacia arriba. En este movimiento los valores se invierten y Malhut, que es la más baja en recibir o Yasar, se convierte en Keter. Y esto es muy importante porque el retorno es una transformación en lo más elevado. Los últimos serán los primeros. Hemos oído esto. Yo soy el alfa y yo soy el omega. Tiene mucho sentido. Puede ser un sentido religioso, pero también puede ser un sentido de que tú te puedes transformar, porque esto era precisamente el mensaje de nuestro Mesías. Y él dijo que igual que yo muevo esta montaña, lo puedes hacer tú, queriendo decir que esta es la ley de la Cábala, del Or Joser. Entonces, del Masak, más bien dicho, porque el Masak es lo que nos salva. En la recepción de la luz, el inferior no puede recibir toda la abundancia del superior, sino únicamente en la medida en que existe equivalencia. Esta equivalencia de forma entre ambos, incluso dentro del mismo Kli, solo las partes más corregidas. Y esto explica por qué el desarrollo espiritual es gradual y no de una. No se trata de recibir luz, sino de refinar el deseo, y eso no se hace en un día, eso es un progreso. Según el texto, la estructura metafísica podría alinearse con nuestra experiencia humana. La jerarquía arriba y abajo no es arbitraria, sino que está inscrita en la creación misma desde la emanación del Kav. El Kav, en otras palabras, el rayo que en el Zitzum el punto creó un vacío, y este vacío bajó un Kav, un rayo, que es el rayo descendiente y creativo en los Igulim. Todo en la realidad refleja esta ley. Esto, desde los mundos espirituales hasta la psicología del individuo, es lo mismo. Nosotros somos el microcosmo del macrocosmo. Estamos dentro del cerebro del universo. El verdadero ascenso comienza cuando, la repercusión de lo que ocurre arriba baja abajo, pero también nosotros lo que movemos desde aquí ocurre arriba, porque como si muchos han leído los posts de Kabbalah, que dice que el Zeir Anpin es el intermediario de Malkut, es Mi, y Binah es Ma. Pero bueno, dejemos esto para otro comentario. El verdadero ascenso comienza cuando la persona trabaja sobre su propio deseo, refinando su abiud y transformando la recepción en otorgamiento. Cualquier preparación de la luz superior hacia la creación se denomina descenso, lo que significa que a medida que se extiende esa luz, también se engrosa. Voy a simplificarlo porque no es fácil de entender. En mi entender, sin perder la idea de nuestro Rab Miguel, porque así nos hace complicado, es cuando el texto dice que la luz se engrosa. No significa que la luz cambie, sino el deseo en el Kli
se vuelve más fuerte y más egoísta a medida que la luz desciende. Es como la misma energía pasará por distintos niveles de transformadores de intensidad del deseo. Y las 4 etapas, pues muy simple. Imagina un proceso de 4 pasos. En la etapa 1 es un deseo muy pequeño que casi no quiere recibir. Es un deseo muy fino. En la etapa 2, el deseo crece un poco. En la etapa 3, el deseo se hace más fuerte. En la etapa 4, Malhut ya, nuestro Malhut, el deseo es completo y quiere recibir todo lo más grueso. Entonces, por eso se dice que cuando más baja la luz, más grueso es el deseo que la recibe. Descender no es moverse hacia abajo físicamente, es el entrar en deseos cada vez más densos y alejarse de la fuente, que se considera, o sea, alejarse de ella se considera el recibir sin masaje. Ya dijimos que el masaje es el filtro, es como unas gafas de sol que te protegen del 99% que está detrás de la cortina, que no puedes tenerlo, porque si lo tienes, adquirirás un vacío existencial terrible, con mucha resaca. Pero esas gafas nos protegen y solo dejan entrar 1% de luz filtrado. Y este 1%, aquí comienza el verdadero trabajo espiritual, donde el Or-Joser, su luz reflejada, va de abajo hacia arriba y nace cuando el Kli rechaza recibir egoísticamente. Y lo que dice es que no quiero recibir egoísticamente. Ahí, entonces no puede recibir toda la luz, solo la parte que coincide contigo. Bueno, esto es mi comentario y no quería hacerlo muy largo, pero a veces esto del Or-Joser y Yashar no se entiende muy bien. Y como yo al principio tenía dificultades con Or-Pinimí, que es luz circundante, pero que también va entrando en el Kli. Y me alegro de haber leído esto, si alguien le ayuda. Y bueno, nada más. Shabbat Shalom. Amigos, estamos aquí otra vez dando una pequeña conferencia o charla de algunos minutos para el artículo de test de todo lo que es más delgado, más fino y todo lo que es más grueso, más tosco. Entonces, nosotros somos lo más tosco de todos. Nuestro deseo de recibir es el deseo más grueso de todos. Entonces nuestro deseo de dar sería Keter, la corona. Sería el deseo más delgado en nosotros. En lo superior ocurriría al revés. En lo superior, para nosotros, lo más tosco de lo superior, el Malhut superior, de un escalón superior, sería para nosotros como algo muy delgado, muy fino. Entonces nosotros debemos de ascender a nuestra parte más delgada, a nuestro Keter, hacer nuestro espesor de deseo lo más fino posible. Un ejemplo de ello sería al estudiar. Al estudiar tenemos ese deseo en nosotros que queremos recibir luz, placer, bendición, y eso es lo más tosco que tenemos en nosotros. Nosotros estudiamos para darle placer al Creador, no para satisfacernos a nosotros mismos. Entonces, en el estudio, nosotros queremos hacer un hueco en nosotros, un lugar, un espacio muy delgado, muy fino, para que ese espacio vaya penetrando en nosotros, en nuestro corazón, que es el centro de distribución de Israel. El corazón es el centro de distribución de todo. Nosotros,
Cuando estudiamos, por ejemplo, y hacemos nuestro espesor de deseo más delgado, nosotros, por ejemplo, nos esforzamos en la noche en despertarnos a mitad de noche. Entonces eso ya hacer el deseo nuestro más delgado, lo más pesado en nosotros, nuestra nefes animal, nosotros, nuestra parte animal, la queremos elevar a Keter, a la corona, a Yeshua, al mediador de todas las almas. Cuando nosotros estudiamos en la noche, no estudiamos para recibir luz. Nosotros cuando estudiamos para darle placer al Creador, que es muy diferente, ya sea que recibamos luz o no recibamos luz. Aquello que es transparente, más delgado, es más fino. Por lo tanto, nos elevamos a lo más fino que tenemos en nosotros, para darle placer a lo más alto, para que la luz de Dios haga los surcos que tenga que hacer en nuestro ser. No que nosotros queramos dominar el estudio. Nosotros no queremos dominar nada. Nosotros queremos darle placer al Creador. Si se entiende o no se entiende lo que se estudia no tiene absolutamente ninguna importancia si tú con tu corazón te despiertas para darle placer al Creador. El Creador, como dijo Ari, el santo Ari, el santo Arizal, el Creador es luz, or, luz que tiene sabor, que debe de ser sentida. Pero para darle placer al Creador, no para recibirla para nuestro propio beneficio, para satisfacernos, deleitarnos con ella. Por eso aquello que es más fino, más transparente, más delgado en nosotros, Keter, nosotros se puede decir, anulamos. Otros dirán, sacrificamos. Otros irán más lejos y dirán, crucificamos. Pero yo digo, anulamos nuestro deseo de recibir. En cualquiera de las vertientes. Entonces un ejemplo muy bueno de ellos es que nosotros anulamos nuestro deseo de recibir con la intención de darle satisfacción al Creador en los estudios nocturnos. Un ejemplo sería levantarte a mitad de noche y sacrificas la nefes. Sacrificas la nefes porque no quieres, porque te cuesta, porque es difícil. Pero tú lo haces no para recibir placer. Entonces aún se hace más difícil. Entonces tú lo haces para darle placer al Creador. Entonces lo más delgado, más fino, en ese momento eres tú. Porque estás dándote a Dios. Y lo más grueso que hay en lo más alto, que sería Malhut, de un estado más elevado, digamos Serampin, que ya se puede asociar al cielo. Entonces tú lo que haces es que sabes que lo más tosco de lo de arriba agarrará lo más fino de ti y lo elevará. Y en eso tienes que tener fe. En Kabbalah, si no hay fe, no hay Kabbalah. En Kabbalah, si no hay Yeshua, que es lo más delgado, no hay Kabbalah. Por eso el artículo este de Tess dice que lo más grueso, más tosco, en lo superior, sería para nosotros como miel del cielo. Pero lo más delgado en nosotros, lo más fino, lo más acercado a la raíz en nosotros, atrae lo que llamamos Or Yashar. Pero nuestra plegaria
nuestra oración en ese momento lo que hace es Or Joter, que sería Din. Nosotros siempre elevamos Din, porque nosotros estamos en lo más grueso de la creación, en Malhut de Malhut, y elevamos nuestro Malhut de Malhut a lo más alto. Otra manera podría decirse que nos reducimos, que nos anulamos, que nos hacemos pequeños, con la intención de darle placer al Creador, que está más alto que nosotros. Más o menos ese sería un pequeño comentario mío de este artículo pequeño de Tess. Un abrazo, chicos, y espero que les haya servido un poco el comentario. Amén, amén. Aquí estamos una vez más, dando un comentario acerca de la propagación de la de la luz, de lo espiritual, con la ayuda, ¿verdad?, de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, y con la ayuda de nuestro Creador. Entonces, damos gracias al Creador, ¿verdad?, por este momento, por este tiempo que nos permite, ¿verdad?, de estudiar estos textos acerca de la manifestación de la luz, de los procesos que tiene la voz, de los procesos que tiene el espiritual, ¿verdad? En este caso, según la cábala luriana. Entonces, hay muchos aspectos de la voz, ¿verdad? Y no voy a explicar, ¿verdad?, palabra por palabra, ¿verdad? Simplemente el comentario, ¿verdad?, que la voz tiene muchas expresiones, ¿verdad? Entonces aquí la OR nos habla acerca de la OR Yazar, viene de arriba hacia abajo, nos habla de la OR Yosef, que trabaja de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y están también, ¿verdad?, los que están hablando también de la OR, y verdad, son muchos aspectos que uno debe de ver, de examinar, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas y a veces está hablando de una cosa, a veces está hablando de otra cosa, y entonces nosotros pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque son varias formas de trabajo la labor y de lo que se va es manifestar, ¿verdad? Entonces, una de las, uno de lo que yo quiero compartir, ¿verdad?, es acerca ¿verdad?, de ver, de examinar, de analizar, ¿verdad?, lo que el Creador desde un principio creó, ¿verdad?, lo que Él estableció, la forma de cómo se establece la luz, cómo trabaja la luz, cómo se propaga la luz, ¿verdad?, en todos esos aspectos. Entonces, es necesario trabajo particular y muy necesario, ¿verdad? Porque de ese modo, ¿verdad?, podemos darnos cuenta de lo que el Creador estableció. Ahora nosotros tenemos un deseo espiritual, ¿verdad?, y también tiene, ¿verdad?, a 4 etapas, ¿verdad?, para construir, ¿verdad?, etapas. Y entonces un deseo que tenemos nosotros también debe de ser manifestado, ¿verdad?, a través de nuestra cabeza, nuestra boca, nuestro corazón,
y otra parte sexual para que verdaderamente quiera hacer. Y la otra, cuando estampas, entonces, ¿para qué? Para que llegue a ser una unidad, ¿verdad? Entonces también tenemos, como nos dice Kabbalah Luriana, acerca de un alma, ¿verdad? Que tiene, en este caso, ¿verdad? 5 partes que mencionó la fe espiritual, la neshama, la elegida, ¿verdad? Y entonces, para que ya sea una cosa, ¿verdad? Más completa, para que ya tengamos todo, ¿verdad? El conjunto. Así es, que hay muchas manifestaciones, ¿no? En este caso, de sus 4 etapas, se requiere, ¿verdad? De todo el paquete completo para que, ¿verdad? Llegue a ser una comprensión. Ahora, una de las cosas, ¿verdad? Nosotros al ver todo esto, la Luriana, ver estos textos, pues, va a haber una comprensión, ¿verdad? Según nuestro desarrollo, nuestro trabajo espiritual que estamos invirtiendo. Entonces, hay niveles, hay etapas en las que se encuentra uno, y pues de esa manera uno va a ir comprendiendo, uno va a ir analizando, y en este caso, pues dar uno, ¿verdad? Su comentario en el nivel, ¿verdad? Que uno esté, ¿verdad? Porque se requieren las etapas, se requieren, ¿verdad? El paquete completo para llegar ya a una comprensión más efectiva. Entonces, es como digo, el creador ha establecido la proclamación de la luz, de la hora, y nosotros debemos estar, ¿verdad? Conscientes de lo que él estableció desde un principio. En la Torá vemos que los profetas llegaban al pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces los profetas decían, vayan a las sendas antiguas, acuérdense de las sendas antiguas, ¿verdad? Y entonces los profetas lo que estaban diciendo, ¿verdad? Al pueblo era de que, ¿verdad? No dejaran lo que el Creador había enseñado desde un principio, las enseñanzas que el Creador había establecido desde un principio, ¿verdad? De que no nos olvidemos, de que no nos olvidáramos de lo que Él había establecido. Ahora, por otra parte, pues nosotros hemos sido creados ¿verdad? De una manera diferente a lo que es la labor. Ya nosotros, la labor es un asunto de edad, nosotros hemos sido creados de una manera de recibir, y pues hay allí ciertas contrariedades, hay cosas, ¿verdad?, que no concuerdan, y para ello tenemos que ver cómo llegar a un acuerdo de lo que el creador ha establecido. Nosotros, ¿verdad?, hemos sido creados con un deseo de recibir, la labor tiene un deseo de dar, y entonces allí hay ciertas contradicciones, y entonces allí es donde es un trabajo intenso que debemos hacer. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Hemos sido educados o acostumbrados, o se nos ha enseñado de que cada cosa, ¿verdad? En el trabajo o en cualquier parte de cosa, en este caso en lo espiritual, ¿verdad? Nosotros queremos las cosas que se adapten a nuestra manera de pensar, de ver de que esto, pues, cómo me conviene, esto lo hago, pues, si me conviene, qué beneficio saco de esto. Entonces nosotros así nos han educado, nosotros hemos tenido ese tipo de actitud, y claro, ¿verdad? Todo es normal porque tenemos un ego, nosotros hemos sido creados de una forma, ¿verdad?, por decir así, contraria a la hora. Y entonces nosotros debemos estar conscientes de eso para ir corrigiéndonos, para ir haciendo los tikkun, las correcciones necesarias, y ver qué fue lo que el Creador estableció desde un principio y de qué manera nosotros fuimos creados, para ver, ¿verdad?, cómo
¿verdad? Resolver todo esto, claro, con la ayuda del Creador, y así pues ir siguiendo adelante. Entonces, como decía allí en la Torá, el pueblo de Israel, pues varias veces, a ver, ellos se equivocaban, o por decirlo así, ¿verdad? Varias veces nosotros nos equivocamos, porque nosotros tenemos un ego que está al contrario, ¿verdad? Nosotros tenemos una forma de ver las cosas, de que, ¿verdad? ¿Cómo saco provecho de aquí? ¿Cómo me ayuda esto a mí? ¿En qué me beneficia esto a mí? Y entonces nosotros queremos moldear todas las cosas, ¿verdad? De una forma en que nos conviene. ¿Ya? Entonces, como digo aquí, aún hasta aquí no todo lo espiritual, nosotros ¿verdad? Queremos ver que algo pues nos conviene. Entonces, cuando nosotros vemos la forma de que el Creador estableció las cosas, pues nosotros que al momento pues choca con nosotros, choca al ver nosotros que esto pues no me conviene, esto pues, ¿verdad? Yo tengo que dar y quedar cuando pues yo quiero recibir. Y entonces por eso también vemos tanta religión, por eso vemos también tanta creencia, por lo mismo, ¿verdad? Que nosotros pues también no ponemos atención lo que el Creador, ¿verdad? Estableció desde un principio, y luego de allí pues entre todo queremos sacarle provecho, ¿verdad? A todas las cosas, a todo lo que nos acontece en la vida, tenemos una forma de, de sacar algún provecho, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos lo que el Creador estableció, vemos que hay muchas cosas que van a chocar con la forma de que nosotros hemos pensado, con la forma de que nosotros hemos sido hechos, pero poco a poco nosotros en nuestro interior, vamos almacenando todo esto y deseando, queriendo, ¿verdad? Almacenar todo esto en lo más profundo de nosotros, y todo eso, ¿verdad? Poco a poco va haciendo su trabajo. Y luego ya más adelante vemos que cuando nosotros, ¿verdad? Aceptamos lo que el Creador estableció, ¿verdad? Entonces, eso trae liberación, eso nos trae la paz, eso nos trae la salvación, y nos trae, ¿verdad? Muchas bendiciones. Claro que al principio cuando leemos todo esto, pues todo, ¿verdad? Esto, es una contradicción, ¿verdad? Para nosotros. Y bueno, ya con el tiempo nosotros nos vamos acostumbrando a lo que es Cábala Luriana. En este caso aquí, ¿verdad? La propagación de la luz, la manera como trabaja la labor espiritual en nosotros, y ya de ese modo ya ir unos liberando, ir adquiriendo otro tipo de mentalidad, ¿verdad? Y así de ese modo seguir adelante. Entonces hay muchas cosas que para nosotros, ¿verdad? Que no se comprenden, pero como dice acá la Luriana, todo es necesario, ¿verdad? Como en estos textos vemos que hay cosas que son superiores, vemos que hay cosas que son inferiores, y todo es necesario, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en el mundo terrenal vemos que hay gente rica, que hay gente pobre, que hay gente que está más o menos, y, y nosotros vemos algunas diferencias, nosotros vemos algunas cosas que no nos gustan, pero todo es necesario. ¿Por qué? Porque el Creador, ¿verdad? Creó las cosas de un modo, y todo se requiere, ¿verdad? Entonces a veces a nosotros nos disgusta que esta persona sea pobre, que esta persona sea rica, que esta persona pues ni rica ni pobre, y muchas inconformidades que nosotros vemos, ¿verdad? En nuestro mundo, porque hay cosas tan bajas, porque hay cosas tan altas, ¿verdad? Entonces, según nuestro ego o según nuestra manera de ver las cosas, ¿verdad? Uno pensaría que todo sería mejor si hubiera una igualdad, ¿verdad? En las cosas, de que todos estuviéramos en una misma, en un mismo nivel, y cosas así, ¿verdad? Pero aquí, aquí en estos textos, ¿verdad? Nos muestra, ¿verdad?
de que todo es necesario. A veces que hay cosas que son muy bajas, a veces que son muy altas, y hay diferentes niveles, y todo, ¿verdad?, es necesario. Así es de que lo que está arriba puede bajar hacia abajo, y también, ¿verdad?, estar en las mismas cualidades que lo de abajo. Lo que está arriba también puede elevarse y puede llegar a las mismas cualidades de lo que está arriba, ¿verdad? Y así sucesivamente, entre otras cosas. Vemos que el Creador estableció las cosas así, ¿no? ¿Verdad? Que es una sabiduría muy alta, pero, ¿verdad?, que al momento de nosotros ver todo esto, ¿verdad?, es un poco difícil. Y, ¿verdad?, y como hemos estado acostumbrados nosotros a vivir la vida, ¿verdad?, nosotros vemos que hay muchas cosas que no deberían así ser de tal modo, pero que aquí Valoriana nos ayuda a ver las cosas de que todo, ¿verdad?, se necesita. El pobre necesita del rico, al igual también que el rico necesita del pobre, ¿verdad? Y hay otras cosas también que necesitamos, ¿verdad?, buenos a nosotros, ¿verdad? Hay gente que a nuestra vista parece que es más alta, hay gente que a nuestra vista parece que es un poco más baja, pero todos, ¿verdad?, se necesita. Entonces, eso es más que nada, ¿verdad?, mi comentario para estos textos, ¿verdad? Y ahí vamos para adelante, ¿verdad?, con nuestra ayuda de Salvador, Yeshua Mashiach, con nuestra ayuda del Roa Coel, seguimos adelante. Y hay algunas cosas que a veces uno quisiera comentar un poquito, ¿verdad?, que acaba la Luriana un poquito con más hebreo, un poquito ya con más las palabras un poquito más exactas, ¿verdad? Pero por lo pronto, ahorita ahí vamos poco a poco, paso, ¿verdad? Poco a poco, paso a paso vamos avanzando. Porque también, ¿verdad?, en estos textos también nos habla de que, ¿verdad?, hay 4 etapas de la orden, y eso también nos enseña de que no podemos, ¿verdad?, obtener todo de una manera rápida, sino que es todo paso a paso, ¿verdad? Entonces hay muchos niveles, hay muchas manifestaciones, pero todo es paso a paso, ¿verdad? Se requiere tiempo, se requiere paciencia. Entonces, como digo, ¿verdad?, hay cosas que a nuestro parecer, ¿verdad?, nosotros la tiene toda la oriana que no nos parecen, porque nosotros tenemos la actitud, ¿verdad?, de que queremos recibir esto y aquello en un tiempo corto, ¿verdad? Las religiones, pues, ¿verdad?, nos enseñan de que uno ya cree en esto y luego uno ya es salvo, uno cree en tal cosa y uno tiene moral en esto, tú no tienes fe en esto, y luego ya uno, pues si ya uno muere, por decir así, pues no hay ningún problema, porque ya uno se va con el Creador, por el simple hecho de creer en esto y en aquello. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos esa actitud de querer las cosas rápidamente, a veces instantáneamente, pero vemos aquí en Cábala Rudiana que eso pues, no es así, sino que esto se requiere de tiempo. Entonces nosotros aquí en Cábala Rudiana pues, vemos con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestro intelecto terrenal, vemos aquí la tabla rudiana y leemos aquí, leemos por acá, y otro, y haces un tiempo y luego el desarrollo, ya, como nosotros, bueno, parte se va desarrollando, ya se puede pasar más a la boca, y ya proclamamos algo con nuestra boca o algo así, ya va llegando a otros niveles, ¿verdad? Pero eso no queda así porque hay otras etapas donde ya tiene que llegar a nuestro corazón, ¿verdad?
y ya llegamos a otras etapas, llegamos a otros niveles, llegamos a una forma de profesión. Pero ahí Cábala Luriana se nos va mostrando cada vez más y más. Ya cuando llegamos a, ¿verdad?, a la parte sexual, por decirlo así, y eso, ya el deseo que tenemos en lo espiritual, ¿verdad?, se va cumpliendo, se va siendo más realidad. Ya. Pero todo es paso a paso, ¿verdad? Todo tiene que ser paso a paso. Y ese era mi comentario, más que nada, de verdad, de seguir adelante, ¿verdad? Porque esto es paso a paso. Agradecemos a Yeshua María, nuestro creador, ¿verdad?, por el tiempo que nos permite, y seguimos adelante aquí con alegría, estando conscientes, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo, también, ¿verdad?, corrigiendo y nos siguiendo para adelante. Un abrazo para los compañeros, para a los maestros, y, ¿verdad?, nuestro rap, Misael, y ahí estamos, y un abrazo muy fuerte, y vamos adelante. Shalom para todos. Amén.